Bueno, me acompaña Iván Skilsen, él es administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá. Iván, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, un placer saludar siempre y acá pues siempre listo para compartir las novedades. Iván, creo que te va a tocar bailar con la más fea, porque uno de los sectores de más lenta recuperación y que ya estaba en cuidados intensivos es el sector turístico. Viene una estrategia nueva, un plan nuevo de turismo. Hay ese préstamo de 100 millones de dólares para diferentes puntos del país y obviamente una tarea titánica. Así mismo es, así mismo es. La situación es bastante difícil. Si la situación es difícil para todos los sectores, para el turismo realmente es más difícil que todos los demás, como bien mencionaste. La recuperación será mucho más lenta porque los viajeros tomarán un tiempo importante, no sabemos cuánto, todo depende también de qué tan rápido se pueda conseguir una vacuna, pero los viajeros tomarán un tiempo en volver a tomar confianza, ¿verdad? Así que eso definitivamente nos obliga a un curso de acción que sea de supervivencia en lo inmediato, ¿no? Así que en esa línea es que lo hemos tomado en cuenta para este plan estratégico post-COVID que hemos puesto en marcha para los próximos 18 meses, tomando en cuenta pues, el elemento de incertidumbre, ¿no? Claro. ¿Cuáles van a ser los Así, puntos en los cuales se va a desarrollar Panamá? ¿Cuál va a ser la estrategia y a qué tipo de turistas nosotros vamos a apelar una vez pasada el COVID? claro que sí. Bueno, realmente la estrategia que estamos apuntando y justamente el elemento número 3 en ese plan estratégico es la estimulación de la demanda turística. Y en esa estimulación de demanda estamos proponiendo un relanzamiento o una transformación de nuestra marca turística, es decir, de cuáles son los atributos y el posicionamiento que queremos lograr internacionalmente, ¿no? Uh-huh. Panamá es conocido por una ciudad, o un país, perdón, que ha sido bendecido por una posición estratégica y eso nos otorga toda una oportunidad de una riqueza histórica. Panamá, el istmo, cuando emergió de los océanos, por ejemplo, transformó el clima del planeta y, digamos, toda la biodiversidad, así como cuenta el Biomuseo. Y con ese elemento que tenemos un museo de clase mundial que lo cuenta, es que estamos comenzando a estructurar esa narrativa, ¿verdad? Panamá tiene una tremenda riqueza y diversidad ecológica, es decir, natural y también cultural. Y de la mano con esa riqueza y además de tener una ciudad moderna y un canal, estamos armando ese producto o ese mensaje para que cuando salgamos al mundo, después de que ya los viajeros se activen y podamos comenzar a promocionar activamente, tengamos un mensaje diferenciado. Porque la realidad es que hay muchos países que están igualmente o más afectados que nosotros, tomando en cuenta que hay economías que dependen mucho más del turismo y esos Claro. países van a salir con una estrategia sumamente agresiva. O sea que nosotros tenemos que tener algo que realmente nos diferencia, algo que digan, sabes que yo voy a Panamá no porque es el lugar más barato, porque no lo vamos a hacer, esa es la realidad, pero porque hay una propuesta interesante para un público interesado en conocer de estos elementos, ¿verdad? En ese sentido, nosotros estamos apuntando a un perfil de turista que le hemos llamado el turista consciente. Es un turista que se interesa por estos elementos culturales de la naturaleza, también los elementos históricos, toda la historia que nos acompaña como por tener nuestra ruta transísmica. Uh-huh. Por otro lado, también le estamos colocando un peso al tema de sostenibilidad. Dice la Organización Mundial de Turismo que la sostenibilidad es la nueva normalidad. O sea, el turista de post-COVID va a estar más que nunca atento a consumir en destinos que le demuestren que tienen un interés en conservar la naturaleza, en conservar la cultura, en llegar a las comunidades. Nosotros tenemos la bendición de tener 7 culturas indígenas auténticas y eso hoy más que nunca va a ser interesante para esos turistas, ¿verdad? Pero, Así que, por ejemplo, nosotros, Iván, por lo que yo he visto, Panamá es uno de los destinos donde el turista gasta más en el día que permanece aquí.
el precio, con un desempleo tan alto, no va a jugar un rol importante en el retrato robot del turista, sobre todo pues con un peso colombiano por el suelo, con destinos que van a estar regalados en playas en la República Dominicana, todo el área de Centroamérica con monedas devaluadas. Es decir, nosotros no vamos a tener que competir con precio para alcanzar ese turista. Definitivamente que siempre el factor precio va a ser un elemento importante y el bolsillo de todos los turistas del planeta va a estar golpeado. Va a estar golpeado, es así, no solo en Panamá, sino en todo el planeta, ¿verdad? O sea que siempre va a ser un elemento. Sin embargo, cuando ya uno comienza a diferenciarse en un producto que tiene un contenido más interesante, ya uno se comienza a alejar del factor precio en la decisión. Y por eso digo que ese perfil de turista consciente, por ejemplo, que se va a interesar de que el hecho de que Panamá tiene una base de investigación en Barro Colorado, que es el lugar de investigación tropical, de mayor investigación científica tropical en el mundo. Entonces, cuando tú le ofreces eso a un turista educado, entonces ya se interesa, a pesar de que tenga una alternativa más educada. Eso no quiere decir que los empresarios en Panamá no tengan igual que ajustarse, porque todos nos tenemos, creo que todo el mundo se tiene que ajustar el cinturón en esta realidad, y sobre eso estamos obviamente trabajando con la industria, pero a la vez queremos ayudar a la industria en ofrecer, estructurarnos como un producto atractivo y diferente de cara a ese turista del siglo XXI. Ese turista además que se ve interesado por una buena historia. A todo el mundo le gusta que le narren un buen cuento, y Panamá, entre sus piratas, entre la historia del ferrocarril, entre la historia de construcción del canal, de todos estos elementos y tener culturas indígenas auténticas, tenemos una historia increíblemente auténtica en una distancia corta, en un país seguro, dolarizado. O sea que tenemos realmente una serie de elementos que cuando se active esto internacionalmente, estamos muy seguros que vamos a tener una buena propuesta para poder competir con estos vecinos y otros competidores de la región, ¿verdad? Iván, una de las situaciones también va a ser que los panameños obviamente no vamos a salir tanto y no nos va a quedar otra que hacer turismo interno. Es decir, cómo se estimula el turismo interno o cómo se estimula para que los panameños pues empecemos a conocer nuestro país. Es así, bueno, en ese sentido nosotros estamos trabajando una campaña de concientización en una primera etapa. Evidentemente todavía no se puede viajar, todavía existen cercos sanitarios y todavía no han sido habilitados los negocios turísticos de acuerdo a los bloques que nos corresponde en este momento el bloque 4. Pero para estimular esa demanda, que efectivamente aquellas familias que usualmente han viajado hacia otros países para pasar sus vacaciones o días de descanso, la idea es convencerlos de que conozcan, que quieran conocer más del país en que vivimos, ¿verdad? Entonces, en esta primera etapa de la campaña, la idea es un poco conectar emocionalmente con estos potenciales turistas, ponerlos a soñar con ese Panamá auténtico, con ese Panamá natural, con esos senderos, con esas islas paradisíacas, con esos espacios abiertos que van a ser los que más se van a activar en las primeras etapas del turismo, y logrando esa conexión emocional que sería una continuación con aquella campaña que fuimos reconocidos entre las 13 campañas brillantes alrededor del mundo, que teníamos el hashtag La Tierra que nos eligió. O sea, continuando ese sentimiento, la idea es que el panameño y los residentes en Panamá nos veamos motivados a explorar y conocer estos sitios que les aseguro que muchos ni siquiera hemos tenido la oportunidad de conocer. Cuando les hablo de escalar a un volcán Barú que tiene la oportunidad de ver 2 océanos, cuando les hablo de conocer una isla Coiba, que Coiba tiene lo mismo ecosistema, la misma biodiversidad que las Islas Galápagos, que son islas que la gente paga muchos miles de dólares por visitar. Nosotros tenemos mucho más cerca de la costa y con unos atractivos ecológicos similares, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de elementos, y siempre comenzando por los lugares más cerca, ¿no? Evidentemente, el mismo capitalino va a preferir salir a un sendero alrededor de la ciudad de Panamá que tirarse a otra provincia en unas primeras etapas, ¿verdad? Así que todo eso lo estamos tomando en cuenta a la hora de ejecutar estas campañas que van a tener diferentes etapas según vaya evolucionando la situación. La entrada, por ejemplo, a los parques, el Parque Nacional Volcán Barú,
es una entrada cara. Es decir, ¿se va a rebajar los precios o se va a eliminar la entrada a los parques nacionales para estimular este turismo? Bueno, la realidad es que la entrada, o sea, el costo de entrada a los parques nacionales se había eliminado en la administración pasada. Sí. El ministro de Ambiente en los primeros meses de esta gestión inició el proceso para reversar esa decisión, tomando en cuenta que los parques nacionales también hay que mantenerlos, ¿verdad? Eso, claro. Hay un costo de mantenimiento y hay un personal y, o sea, las cosas tienen un costo. De cara a esta pandemia, no sé si eso se va a reconsiderar. Lo cierto es que sí creo que lo importante es llevar a las personas a que obviamente busquen alternativas lo más económicas posible. Y las entradas al Parque Nacional realmente no tienen un costo prohibitivo. A veces más caro es el transporte y otros elementos hasta donde se considera un paquete turístico en lo global, ¿no? Pero sí creo que el tema de las áreas protegidas va a jugar un rol muy importante en estas primeras etapas sobre todo, ¿verdad? José Blandón está con nosotros. Buenos días, Iván. Muy buenos días. Permítame darle una cifra para hacerle un par de preguntas. Leía en los informes económicos de Canadá y los Estados Unidos que la clase media norteamericana, que es grande y canadiense, ha tenido la oportunidad de pasar de un ahorro de 8% anual a un ahorro de 32% anual con este COVID porque no tiene dónde gastar. Entonces, en los Estados Unidos la situación está más complicada y en Canadá, que tiene su frontera cerrada con los Estados Unidos, y Canadá es un potencial aliado de nosotros. ¿Por qué no piensas, esta es mi pregunta ahora, en una estrategia como la siguiente? El paso primero para mí sería estimular el turismo interno, porque vamos a tomar 4 a 6 u 8 meses para estabilizar el problema de la pandemia. Mientras preparo el turismo comercial que ve en Panamá, dentro del continente latinoamericano, la primera oportunidad para invertir en nuestro continente, dadas las condiciones de infraestructura y capacidad, es Panamá. Entonces, traer ese turismo para saber que Panamá es un país de oportunidades de inversión, es la primera cosa que necesito hacer para traer el turismo masivo mientras mantengo la infraestructura. ¿Por qué no pensamos en un plan de esa naturaleza? Sencillo, simple y acoplado a la realidad. Bueno, muy bien. Definitivamente que el turismo interno es la primera etapa. Es decir, como dije antes, mientras que se vuelven a activar los viajeros internacionalmente y vuelven a recuperar confianza, ya sea a través de una vacuna o tratamientos más seguros, el primero va a ser el turismo interno. Y luego esto va a salir, digamos, de adentro hacia afuera. Es decir, primero tal vez van a tener más capacidad de viajar un potencial turista desde Colombia a Panamá que tal vez de una ciudad muy lejana en Estados Unidos. Pero digamos que viendo con esa mentalidad de adentro hacia afuera, hemos establecido esas prioridades de los diferentes mercados, digamos que tenemos como prioridad. En ese sentido, Costa Rica y Colombia sería como una segunda etapa en conjunto con Estados Unidos, porque incluso hay estudios que señalan que un viaje de Estados Unidos a Panamá todavía es casi considerado como un viaje local para un norteamericano. Y después ya se activarían otros mercados como Canadá, España, Francia, Alemania y otros que son nuestros mercados prioritarios. A la hora de también apuntar a inversiones, definitivamente que siempre estamos amarrando la estrategia de mercadeo para el turista, también con la estrategia de promoción de atracción de inversiones. El año pasado, el 31 de diciembre, salió en Gaceta Oficial publicada la Ley 122 que otorga incentivos fiscales para las inversiones turísticas. Esta es una ley cuyo reglamento ya está siendo en sus últimas etapas de aprobación en el Ministerio de Economía y Finanzas, y eso nos va a ayudar mucho porque la verdad es que es un incentivo bastante atractivo. Va a ser una tremenda oportunidad para reactivar la atracción de inversiones, generar empleos y, por supuesto, ayudar en ese momentum que tanto necesitamos para reactivar no solo el turismo, sino la economía, ¿verdad? Así mismo es. Lo que señala es bastante cercano a lo que estamos considerando en los planes. Iván Skilsen, administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, gracias por estar con nosotros.